uno de los temas más importantes de la unidad, que es el conjunto ortonormal de vectores. Ortonormal, aquí quiere decir que son vectores ortogonales y aparte que tienen magnitud unitaria, ¿sí? Que están normalizados. Normalizado quiere decir que tienen, que están regulados a una misma magnitud. Entonces la magnitud es unitaria, ¿sí? Por eso se llaman ortonormales. Entonces ese conjunto de vectores es un conjunto de vectores que deben ser todos perpendiculares entre sí y todos unitarios, ¿sí? Como los vectores I, J y K. Esos vectores, el vector I y J, forman un conjunto de vectores ortonormales, ¿sí? Si juntamos I, J y K, también tenemos un conjunto de vectores ortonormales, ¿sí? Porque son todos perpendiculares entre sí. Pero ahora el problema es cómo crear un conjunto de vectores ortonormales. Dado un conjunto de vectores, se dice que es un conjunto de vectores ortonormales si todos los vectores entre sí son ortogonales, ¿sí? O acuérdense que ortogonales son perpendiculares. Y para verificarlo, acuérdense que tenemos que aplicar el producto punto. Entonces, si ustedes calculan el producto punto entre dos vectores, ¿sí?, que no sean el mismo, debe dar cero, ¿sí? Esto quiere decir nada más que no sean el mismo. Todos son unitarios, ¿sí?, de magnitud 1. Esa es la definición de conjunto de vectores ortonormales. Aquí está la magnitud, ¿sí? La magnitud debe ser igual a 1. Quiere decir que el producto punto del mismo vector debe dar 1. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo verificar? Aquí viene un ejemplo. Tenemos los vectores unitarios del espacio R3, I, J y K, ¿sí? Entonces, déjenlos dibujo aquí, porque este es el 2D. Entonces, dejen pongo el de 3D, y está el de 3D. Entonces, dejen dibujo voy a dibujar la esfera unitaria. Ahí está la esfera unitaria. Entonces, para ahí ahora tengo que dibujar tres vectores. Ahí está un vector, otro vector, ya está otro vector, ¿sí? Son los tres vectores unitarios, ¿sí? Si pueden ver, todos son perpendiculares entre sí, ¿sí? Y todos forman 90 grados entre sí. Es como si ustedes colocaran, bueno, en física se usa mucho la regla de la mano derecha y la mano izquierda, que se usan el dedo gordo, el dedo índice y el dedo medio para hacer estos tres ejes. Y vean que pueden formar 90 grados entre los tres ejes, pero estas son sus coordenadas. Y J, lo ponemos transpuesto y J y nos debe dar 0. Y por K, aquí me faltó la transpuesta, ¿sí? Entonces esto debe ser la transpuesta del primero para que sea horizontal. Y por K da 0. Aquí es 1. Le pongo aquí. Es 1. Y luego K por J es 1. Es 1 aquí. Entonces todo esto quiere decir que son perpendiculares entre sí. Y acá esto quiere decir que son unitarios. El producto punto del vector por sí mismo nos debe dar 1. ¿Sí? Y aquí déjenle corrijo que aquí debe ser la transpuesta vectoria. Transpuesta. Esta, vectoria. Transpuesta. Transpuesta.
Y todos deben de tener respuesta en la primera. Faltan dos. Vector J, vector K. Ya está, ¿sí? Ahorita se termina de calcular este último, ¿sí? Y todos aquí nos dicen que son de magnitud 1, ¿sí? Entonces este es un conjunto de vectores ortonormales. Y aparte lo que ustedes pueden notar es que estos vectores también, para hacer esa verificación de que sean un conjunto ortonormal de vectores, pueden construir una matriz con esos vectores. El determinante les debe dar diferente de cero porque deben ser linealmente independientes, ¿sí? No pueden, o sea, este vector no puede ser igual a este. No hay ninguna constante que te multiplique este por este y que dé el siguiente. No es posible. Y esa es una propiedad importante, ¿sí? Todos son linealmente independientes, ¿sí? Entonces quiere decir que son representados únicamente por una combinación lineal y que el vector 0 se puede representar solamente por las coordenadas 0, 0, 0, ¿sí? De eso vamos a ver un poquito más. Ahora, el proceso de Gram-Schmidt es para crear un conjunto de vectores ortonormalizados, ¿sí? Linealmente independientes, ¿sí? Entonces vamos a ver nada más cómo es ese algoritmo. Entonces tenemos dado un conjunto de vectores, lo primero que tenemos que hacer es verificar que sean linealmente independientes, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos que calcular el determinante, ¿sí? Esto quiere decir que el determinante de la matriz que se forma por los vectores debe ser diferente de 0. No sé por qué no me acepta el not equal. Not equal. Ah, no, se la Sí, entonces lo primero que tenemos que hacer es con los vectores crear una matriz y luego calculamos el determinante. Si el determinante nos da diferente de 0, quiere decir que son linealmente independientes. Quiere decir que no hay columnas iguales, no hay renglones iguales, no hay renglones que se relacionen unos con otros, que se puedan calcular con la suma o la resta, o que en Gauss-Jordan lleguemos a un renglón de 0, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que sean linealmente independientes. Que podamos aplicar Gauss-Jordan y llegar a una diagonal de 1, ¿sí? Pongo aquí también para que se vea mejor texto. Espera un tantito. Ahí está. ¿Sí? Entonces es lo más importante que tenemos que hacer. Verificar que sean linealmente independientes. Si no son linealmente independientes, no podemos crear el conjunto de vectores ortonormales. Y por eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego después tenemos que tomar el primer vector. O sea, de aquí de todo el conjunto de vectores seleccionan cualquiera y lo toman como primer vector y calculan su vector unitario. El vector unitario, acuérdense que nada más hay que dividirlo, ¿no?, entre su magnitud. Todas sus componentes entre la magnitud. Y le llamamos U1.
no le vamos a llamar lambda 1, con U1, que sería lo unitario 1. Y luego el algoritmo aquí se ve un poquito complejo, pero ahorita lo vamos a ver para un conjunto de 2 vectores y uno de 3, que es lo máximo que vamos a hacer. Entonces, aquí está el algoritmo. El vector, vamos a calcular primero un vector primo, un vector temporal, L, que se va a calcular con el siguiente vector, haciendo estas operaciones, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver para L igual a 2 y 3, nada más, ¿sí? Ahorita sí lo vamos a dejar. Entonces, aquí está para L igual a 2. Para L igual a 2, ya está el vector unitario 1. Ahora, para crear un vector unitario, un vector 2 temporal, uso el segundo vector, ¿sí? De aquí de la lista. Ya usamos aquí el primer vector. Ahora, voy a usar el segundo vector en esta fórmula. Entonces, el vector 2, le resto el vector 2 multiplicado en producto punto por el primer unitario, ¿sí? Primero en producto punto y luego multiplicado por el vector unitario 1. Se hace esta operación y tenemos un vector 2 temporal, ¿sí? Nada más. Y luego de aquí me voy a saltar al siguiente paso. Se calcula el vector unitario del vector 2 temporal, que sería este. Y ese ya va a ser mi unitario 2, ¿sí? Ahorita que hagamos un problema le van a entender mejor. Y luego, si fueran 3, ahora, después del 2, uso el vector 3. Ahora el algoritmo crece. Uso el vector 3 y luego el vector 3, otra vez lo multiplico por el unitario 1 por el unitario 1. Menos el unitario 2, el unitario 2. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende el algoritmo? Si fuera el vector 4 temporal, sería el vector 4 menos vector 4, unitario 1, unitario 2, menos vector 4, unitario 2, unitario 2, menos vector 4, unitario 3, unitario 3. Y así va creciendo. Por eso aquí le puse esta fórmula de cómo va creciendo, pero estos productos puntos se convierten en un escalar, un número, que se va a multiplicar por el unitario 1, unitario 2, unitario 3, hasta el unitario anterior del temporal que estoy calculando, ¿sí? Aquí en las notas les puse un ejemplo hasta de 6 para que entiendan más o menos el algoritmo, pero en el curso realmente nada más se ve de 2 y de 3. Y aquí está un ejemplo de 3 por 3, pero vamos a hacer primero uno de 2 por 2. Dejen buscar uno de 2 por 2 y hay aquí. Si no, ahorita aquí está uno de 2 por 2. ¿Sí? Y vamos a ver qué es el kernel, qué es la matriz, qué es el rango y qué es la nullidad. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos vectores. Entonces voy a ponerlo aquí en el Excel. Entonces este es de, ya son de Gram-Schmidt. Gram-Schmidt. Entonces tenemos dos vectores. ¿Sí? De estos dos vectores, primero vamos a crear una matriz. Le tomo aquí, voy a poner el vector 1, vector 2. Pues el vector 1 es 1, 1 y 1 menos 1. Ya está la matriz. Si lo ven, ¿sí? Aunque los tengamos separados, ahí se crea una matriz. Creamos una matriz con los dos vectores y ahora lo que tenemos que hacer es primero el determinante. ¿Se acuerdan? Determinante para verificar si hay dependencia lineal. Entonces multiplicamos la diagonal menos la antidiagonal y vemos que es menos 2. Quiere decir que este renglón y esta columna, aunque sean unos, no hay forma de que este se pueda escribir como este o este de este, o esta columna como este, porque hay un signo menos aquí, entonces no es posible. Entonces, el determinante nos da menos 2. Entonces, con eso sabemos que son linealmente independientes. Entonces, eso me dice que el rango de esta matriz es 2. ¿Sí? Estos dos vectores pertenecen a R2, ¿sí? Porque tienen dimensión 2. ¿Sí? Entonces, el rango
de la matriz es 2, porque los vectores están en el espacio R2, ¿sí? Ese es el rango. Como son linealmente independientes, no es por el 2 del determinante, es por el 2 de la dimensión de los vectores, ¿sí? Y eso es el rango, ¿ok? Y ahora aquí nada más están verificando que sean ortogonales, ya son ortogonales, ¿sí? No necesito crear, hacerlos ortogonales. Ya son ortogonales, entonces lo único que tengo que hacer es hacerlos unitarios, ¿sí? Aquí no tengo que aplicar todo el algoritmo de Gram-Schmidt, porque estos dos vectores ya son ortogonales. Entonces aquí verificamos, verificación, si son ortogonales. Pues aquí con el determinante verificamos si son linealmente independientes. ¿Sí? Esto fue la primera verificación. Que fueran linealmente independientes, porque si no son linealmente independientes, no se puede calcular el conjunto. Entonces, ahora verificamos si son ortogonales. Para verificar si son ortogonales, calculamos el producto punto B1 transpuesto por, por B2. ¿Sí? Entonces, quiere decir que voy a necesitar este transpuesto, lo podemos hacer con transpose de B1. Y si ven, ya me lo convierte en renglón. Lo podían haber hecho a mano. Y luego el segundo lo copiamos igual, porque se no cambia. Aquí está B1 transpuesto y B2. Entonces, aquí me da un escalar. Entonces sería este por este más este por este. ¿Sí? O lo pueden hacer con mmul. Y aquí vemos que nos da 0. Cuando es 0, quiere decir que son ortogonales. Dado que es 0, entonces son ya ortogonales. Y no es necesario aplicar Gram-Schmidt. ¿Sí? No tenemos que aplicar todo el algoritmo. Entonces, como ya son perpendiculares, lo único que no son unitarios. Entonces tenemos que volverlos unitarios. Para hacerlos unitarios hay que dividirlos entre su magnitud. ¿Sí? Entonces, hacer el cálculo de los vectores unitarios. Entonces, ¿cómo hacemos los vectores unitarios? Solamente calculamos sus magnitudes. Entonces necesito la magnitud de B1. Entonces, ustedes ya se acuerdan los comandos que teníamos antes de la magnitud. Se usa, podemos usar los mismos de Emaps o podemos usar la SQRT porque no lo tenemos dado en forma de números complejos. Lo tenemos que hacer así con SQRT. La primera componente lo puedo tomar de aquí al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Sí? Y aquí está la magnitud de B1. ¿Sí? Y ahora la magnitud de B2, igual lo hacemos. Sería SQRT de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Sí? Tienen la misma magnitud. Entonces hay que dividir cada vector entre su magnitud. Entonces el unitario 1 sería nada más dividir cada componente entre este vector. Entonces sería la primera componente entre la magnitud y la segunda componente entre la magnitud. Y para U2 sería lo mismo. U2, la primera componente entre
la magnitud y la segunda componente entre la magnitud. ¿Sí? Y ya tenemos el resultado. Y ese sería todo el problema. Estos dos vectores forman un conjunto de vectores ortonormales. Y con ellos puedo crear una matriz también. Aquí está la matriz. ¿Sí? Y la propiedad más importante es que la inversa de esta matriz es la misma. ¿Sí? Y aparte forma una rotación de 45 grados. ¿Sí? Gráficamente esta matriz se usa en mecánica para rotar dibujos, ¿sí? O rotar imágenes, o rotar piezas mecánicas o cualquier cosa. Pueden hacer esto para hacer algunos experimentos, pero es una matriz, se llama matriz de rotación de 45 grados y pueden ver que la inversa es la misma. Dejen la copia aquí, una nueva matriz. Estos dos, control C, control V y pongo solo los valores. Copiamos estos dos, solo los valores y calculamos la inversa. M inversa de esta matriz y nos da exactamente la misma matriz. Esa es una propiedad muy importante, ¿sí? Que deben de ustedes conocer de este conjunto de vectores ortonormales. ¿Ok? Y vamos a ver más ejemplos y les voy a decir qué es todo lo demás. Los otras definiciones, qué es el span, qué es el kernel. Y aquí vamos a ir definiendo esos conceptos con estos ejemplos que nos faltan. Y luego ya pasamos a la definición de espacio vectorial y a la definición de transformaciones lineales. ¿Sí? Y eso sería todo por hoy. Pues vayan leyendo las notas